Hola chiquillos, Eh, vamos a resolver la actividad número 2 y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que tomar en cuenta con cada una de las preguntas que aparecen. Si empezamos, la primera pregunta nos está solicitando determinar cuánto vale el dominio de la función h, pero únicamente nos están solicitando seleccionar aquellos valores que no están dentro del dominio. Entonces, nosotros sabemos que para poder encontrar el dominio de una función que tiene forma de división, el denominador no puede ser cero. Entonces, el procedimiento que debemos de seguir es, primero igualamos a cero el denominador, aplicamos algún método de factorización, en este caso, pues es una diferencia de cuadrados, eso nos va a devolver un producto de binomios conjugados, y pues tendríamos 4 y 4. Como sabemos que la multiplicación de estos dos términos da como resultado 0, significa que alguno de esos términos tiene que valer 0. Si este valiera 0, entonces x debería de ser menos 4. Y si este de aquí fuera el que valiera 0, entonces x debería de ser 4. Con eso ya tenemos el resultado básicamente de lo que son los números que hay que evitar. Y los tendríamos que poner aquí, en lista, 4, menos 4. Si nada más hubiéramos tenido 1, pues solamente se escribe 1. Y si hubiéramos tenido más de 2, pues entonces los escribiríamos todos en lista. En este caso, el número de posibles respuestas que puede haber no van a sobrepasar a las 2. Con eso sería todo, que terminaríamos de contestar esta pregunta. Para la siguiente pregunta, que es la pregunta número 2, lo que nos solicitan es, ahora sí, escribir el dominio de cada una de las funciones. Empezamos con la función f. La función f es x cuadrada entre x más 3. En este caso, nuevamente la función tiene forma de división y por lo tanto debemos de evitar que el denominador se haga 0. Así, si tenemos x más 3 igual a 0, encontraríamos cuáles son los valores que hacen 0 al denominador. Es claro que el número que hay que evitar es el menos 3. Entonces, recuerden, cuando nosotros tenemos que evitar un número, una forma fácil de poder determinar cuáles son los valores que sí podemos tomar y cuáles son los valores que no, es hacer imaginario un dibujo donde nosotros podamos observar cómo se comportan esos valores. Si el único número que no podemos tocar es el menos 3, vamos a suponer que esta bolita de acá es el menos 3, y entonces los valores pueden ser cualquier número que no sea el menos 3. Es decir, si yo dibujara una recta acá numérica y quisiera hacer la lectura de este dominio, pues obviamente viene desde menos infinito hasta 3, negativo, y de 3 negativo hasta infinito. Y eso sería el resultado que tendríamos que poner acá como dominio. Ponemos menos infinito, 3, negativo, unión de 3, negativo, a infinito. Tengan mucho cuidado en el orden en que escriben las cosas. Si ustedes ponen menos 3, menos infinito, eso está mal. Siempre lo vamos a tener que leer de izquierda a derecha. Si se equivocan en el orden, la respuesta, aunque contenga a lo mejor números que sí son parte de la solución, no va a estar correcta. Tengan cuidado. El segundo ejercicio dice x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Y nuevamente tenemos que evitar que el denominador se haga 0. Entonces igualamos a 0 la expresión del denominador y vemos cuáles son los números que lo hacen 0. Otra vez podemos factorizar. Tenemos nuevamente una diferencia de cuadrados. Esto lo podemos separar como una multiplicación entre conjugados, donde tenemos x acá, uno es positivo, el otro es negativo, y tendríamos el número 1 aquí y 1 acá. Los números que multiplicados dan como resultado 0 significa que alguno de ellos vale 0. Eso significa entonces que o x vale menos 1 para la primera expresión o bien x vale 1 para la segunda expresión. En este caso, los números que tenemos que evitar son dos, el menos 1 y el 1. Así pues, si nosotros nos imagináramos una recta numérica y en esa recta numérica colocamos los números que tenemos que evitar, que por un lado es el menos 1 y por el otro lado es el 1, podemos notar entonces cuáles son los valores que sí podemos tomar como intervalos y cuáles no. Y los únicos valores que no debemos de tomar son el menos 1 y el 1. Entonces, el intervalo que corresponde al dominio de esta función sería el que va de menos infinito a menos 1, siempre leyendo de izquierda a derecha, el menos 1 es el primero que aparece, luego el intervalo que va de menos 1 a 1, y finalmente el intervalo que va de 1 a infinito. Esta lectura es importante que nuevamente la pongan siempre en orden. Siempre lean de izquierda a derecha.
Con eso es más que suficiente para contestar la pregunta. Entonces tengan cuidado, solamente el posible error que puedan llegar a tener es en no saber factorizar o en equivocarse en signos o incluso a la hora de escribir la respuesta. Cuidado con ello. Veamos la siguiente pregunta. Nos piden calcular el dominio de la función u, y la función u en este caso es una función que se calcula a través de una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos x más 6. Nosotros sabemos que cuando tenemos una raíz cuadrada debemos de cuidar que lo que esté adentro de la raíz siempre sea un número positivo. Eso se escribe así, menos x más 6 tiene que ser un número que sea más grande que 0, porque los números que están a la derecha del 0 siempre son números positivos. Pero en este caso también está admitido el 0, ya que la raíz cuadrada de 0 es 0. Así, lo que está dentro de la raíz tendremos que compararlo con el símbolo mayor o igual y siempre con el 0 para poder solicitar que los resultados sean números positivos. Nosotros tenemos en el despeje que esto es menos x mayor o igual que menos 6. Y para dejar a x con signo positivo tendremos que multiplicar toda la expresión por un signo menos. Pero recuerden que en una desigualdad, cuando se multiplica por un signo menos, la desigualdad cambia de sentido. Si antes decía mayor o igual, ahora dirá menor o igual. Tengan mucho cuidado. Siempre que multipliquen o dividan por un número negativo en una desigualdad, deben de cambiar el sentido de la desigualdad. Si nosotros nos imaginamos cómo se ve esto, nuevamente podemos suponer que tenemos acá la recta numérica, tenemos en este caso al número 6, que es el que está funcionando como el número de comparación, y el 6, como lo estamos comparando con el símbolo menor o igual, en este caso sí lo podemos tocar. Y cuando sí podemos tocar el símbolo, recuerden que se utiliza una bolita rellena. Siempre fíjense hacia dónde señala el símbolo de la desigualdad y hacia ahí debe de ir la respuesta. En este caso, la desigualdad señala hacia la izquierda. Por lo tanto, todos los números que tomemos tienen que ser más pequeños que 6. Si el dominio se lee de izquierda a derecha, entonces empezamos primero con el menos infinito y terminamos con el 6. Y es importante que sepan identificar cuál es el símbolo que van a utilizar. Como en este caso, si podemos tocar al número 6, deberemos de representar ese número en el intervalo con un corchete. Con eso habríamos terminado entonces este ejercicio. Solamente deben de tener en cuenta el cambio de signo, si es que llegara a existir, y cómo se lee. Nuevamente, siempre de izquierda a derecha. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen que tenemos dos funciones, la función f, que es x más 6, y tenemos a la función g, que es 2x cuadrado. Nos piden encontrar cuánto vale la función f más g de x. Recuerden que esto es una forma de que nosotros escribimos a las funciones. No significa que voy a agarrar f, voy a sumarla con g y lo que me dé lo voy a multiplicar con x. Lo que significa es, tengo la función que se obtiene sumando a la función f y la función g. Eso se calcula así, f más g. Ya sabemos cuánto vale f. F vale x más 6. Sabemos cuánto vale g, 2x cuadrada. Como no tenemos términos semejantes acá, pues este sería el resultado. Y solamente lo ponemos en orden. 2x cuadrada más x más 6 sería la respuesta. No es necesario escribirlo en orden, pero es conveniente para que igual nos vayamos acostumbrando a cuál es el orden que trabajamos específicamente de este lado del mundo. La siguiente pregunta es ¿cuánto vale f por g? F por g de x, nuevamente, no es agarrar f, multiplicarlo por g y lo que nos dé multiplicarlo con x. Esto significa que tenemos a la función multiplicación. Y la función multiplicación se obtiene multiplicando f por g. F vale x más 6 y g vale 2x cuadrada. Si hacemos la multiplicación nos queda 2x al cubo y 12x cuadrada. Y con eso hemos terminado el ejercicio. 2x al cubo más 12x cuadrada sería el resultado. Finalmente, el inciso C nos pide calcular cuánto vale f menos g evaluada en menos 1. Para poder contestar esta pregunta, lo primero que tendríamos que saber es cuánto vale la función f menos g. Entonces vamos a primero calcular quién es la función f menos g y luego vamos a sustituir con el menos 1.
f vale 6, x más 6, perdón, y g vale 2x cuadrada. Entonces tendríamos f, x más 6, menos g, 2x cuadrada. Esto de acá es la función f menos g, pero nos piden la función evaluada menos 1. Entonces vamos a evaluarla. F menos g en menos 1 significa que en todos lados donde aparece x, vamos a poner este número. El número es menos 1. Menos 1, más 6, menos 2 veces menos 1 al cuadrado. Observen que hemos cambiado a la x por el valor que nos están solicitando. Es importante que ustedes interioricen qué significa evaluar una función. Evaluar una función significa cambiar los valores de la variable por lo que nos estén solicitando. Aquí en este caso nos están pidiendo que en todos lados donde aparezca x tenemos que poner el menos 1. Y hagamos la operación. Lo que nos dé como resultado de esta operación sería la respuesta. En este caso esto nos da 5, esto nos da 2 y 5 menos 2 es 3. La respuesta f menos 1, o bueno, la función evaluada en menos 1, da como resultado 3. Y hemos terminado el ejercicio. Entonces, simplemente se basa en identificar la operación que nos estén solicitando y cómo se hace. Tengan cuidado, un posible error es equivocarse con signos, por ejemplo, o a la hora de hacer alguna operación aritmética o algebraica. La siguiente pregunta, que es la pregunta número 5, nos da un contexto. Pueden leer toda la pregunta, pueden interpretar de qué trata, pero generalmente cuando el texto tiene mucho texto, o sea que es mucha información, pueden llegarse a perder. Algo que les sugiero que hagan para contestar esta pregunta es observar qué significan las letras. Por ejemplo, la cantidad A, o sea esto, representa un ahorro. Luego, en la siguiente parte nos dice que la cantidad B también representa un ahorro. Tenemos entonces que A es un ahorro y B es un ahorro. La pregunta es, si T es la cantidad total, pues entonces, si yo quiero calcular el total, estamos hablando de una suma. Sabemos entonces que T es el ahorro en A más el ahorro en B. La pregunta es, escribe una ecuación donde nada más aparezca la letra T y la letra N. Es fácil, porque nosotros sabemos cómo se calcula A. A se calcula como 1250 más 205,50N. Entonces tendríamos A 1250 más 205N. 205.50N. El 0 no es importante, pero lo voy a poner nada más porque lo dice. Y la función B es 659.50N. Entonces, pues básicamente eso es la operación que estamos realizando. Sumar A con B implica sumar A con B. Lo que nos quedaría sería hacer la operación correspondiente. En este caso, 1250 pues se queda indicado. Y si nosotros sumamos 205.50 con 659.50, tendríamos 865N. Con esto pues ya tenemos el resultado, entonces esto es lo que tendríamos que poner aquí. 1250 más 865N. Tengan cuidado a la hora de escribir sus respuestas. Si la variable es n mayúscula, deben escribirla como n mayúscula. No vayan a poner una minúscula porque si no se les va a poner mal. Solamente por eso. Tengan cuidado, sean observadores. Pregunta 6. Nos dicen, si tenemos esta función f y esta función g, ¿cuál es el resultado de sumarlas? ¿Y cuál es el resultado de multiplicarlas? Y dar el dominio para cada uno de ellos. En este caso, nuestra función f es 2x menos 3. Y cuando una función no tiene ni raíz cuadrada ni tiene una división, entonces su dominio tendrían que ser todos los números, porque no hay ningún problema en esta función. Todas las funciones son los números reales. En este caso, esta función tiene todos los números reales. Pero en el caso de g, por ejemplo, g es la función que se obtiene dividiendo 1 entre la raíz cuadrada de x más 5. Y en esta función tenemos dos problemas. El problema número 1 es de que tenemos una división, y cuando tenemos una división, tenemos prohibido agarrar el denominador y hacerlo igual a 0. Y la otra condición, en este caso, lo que esté dentro de la raíz debe de ser un número positivo. Por lo tanto, x más 5 tiene que ser un número estrictamente más grande que 0.
Y aquí no nos permitimos el igual a 0, porque si fuera igual, ya no podríamos hablar de que esta función existe. Si despejamos de acá, nos queda que x es más grande que menos 5. Esto significa entonces que el dominio de la función g es el intervalo que va de menos 5, sin tocar al menos 5, en adelante, de menos 5 a infinito. Este es el dominio de g. Necesitamos los dominios individuales porque, como vamos a calcular el dominio de la suma y el dominio de la multiplicación, sabemos que el dominio de esas dos operaciones se obtiene buscando la intersección entre los dominios originales. Entonces, pues lo necesitamos. Para el inciso A, nos piden determinar cuánto vale la suma de f con g. Entonces, f más g de x. Eso sería a f, que es 2x menos 3, sumarle g. Pero pues las dos funciones no tienen términos en común. Son funciones que no tienen términos semejantes. Por lo tanto, pues ese sería el resultado de hacer la suma. Y el dominio de la suma de f con g sería calcular la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. Buscar la intersección significa buscar qué es lo que tienen en común. Si para el dominio de f el intervalo va de menos infinito a infinito, significa que el dominio abarca todos los números reales, es decir, todo el intervalo que va de acá hasta acá. Si el otro dominio lo observamos, este otro dominio va de menos 5 en adelante, de menos 5 a infinito. Por lo tanto, supongamos que el número menos 5 está representado ahí en ese punto, no lo podemos tocar y todos los valores que vaya a tomar tienen que ser más grandes que él. Entonces, lo marcamos acá en la recta y ahí tenemos el dominio de G. Entonces, este es el de F, este es el de G. Nos están pidiendo la intersección. La intersección entre los dominios es lo que tienen en común. Estos dos dominios empiezan a ser exactamente iguales a partir de un punto. Si yo observo, a partir de acá es donde los dos dominios coinciden. Y la intersección es buscar cuando las cosas coinciden. Entonces, estas dos funciones coinciden en el dominio a partir del 5 en adelante. Por lo tanto, el dominio es de menos 5 a infinito, sin tocar el menos 5, porque ya habíamos visto que no se puede tocar. Entonces, acá la respuesta se escribe así tal cual. 2x menos 3 más 1 entre la raíz de x más 5, y ahí tendríamos el resultado. Este es el símbolo, x más 5. Y para la intersección, el dominio de la suma, pues escribiríamos lo que encontramos, que viene desde menos 5 hasta infinito. Y listo, hemos escrito el dominio. En el caso de la multiplicación, pues haríamos exactamente lo mismo. Agarramos las funciones, f por g, las multiplicamos, tendríamos 2x menos 3 multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de x más 5. Y pues en este caso, aunque tampoco se puede simplificar nada, sí podemos hacer la multiplicación. Si multiplicamos nos queda 2x menos 3 y abajo nos queda la raíz de x más 5. El dominio de la multiplicación, al igual que el de la suma, se encuentra encontrando la intersección entre cada uno de los dominios individuales. Pero esa intersección ya la encontramos, o sea, resulta que esta intersección ya la hicimos con anterioridad. Eso significa entonces que para este ejercicio, el dominio de la suma y el dominio de la multiplicación es el mismo, porque se calcula de la misma manera. Y en este caso, solamente nos quedaría escribir cuál fue el resultado de hacer la operación. Como es una multiplicación, pues nos queda esto. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Básicamente se trata de que ustedes identifiquen los dominios individuales, dónde coinciden, y a través de eso contesten la pregunta, porque en realidad las operaciones no se van a poder realizar, simplemente van a quedar indicadas. Veamos el siguiente ejercicio, es el ejercicio número 7, que dice, si tenemos a la función h, que está definida como 6 entre x, claro, x no puede ser 0, porque si vale 0, entonces la función no está definida. Encuentra cuánto vale h compuesta con h. Recordemos qué significa que tengamos nosotros la composición. La composición entre funciones significa que a la función que tenemos a la izquierda la vamos a evaluar con la función que tenemos a la derecha. En este caso, vamos a meter h dentro de h.
Eso significa evaluar una función, perdón, tener una composición de funciones. En este caso, la función h es 6 entre x. Pero si en lugar de x vamos a poner lo que valga esto, y eso otra vez es h, pues entonces vamos a volver a poner esto en el denominador. Observen qué se hizo. En lugar de poner x, que es lo que nos solicitaba poner h, volvimos a poner h, y h es 6 entre x. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y como resultado, estamos teniendo una división entre fracciones. Y eso lo podemos hacer con ley del sándwich. Si yo le pongo un 1 y seguimos la ley del sándwich, quedaría como 6 por x, que da como resultado 6x, y 6 por 1, que da como resultado 6. Esta simplificación nos dice que la respuesta es x. Por lo tanto, la composición de h con ella misma es x. Si agarramos en este caso, por ejemplo, la función f, y la función f es x cuadrada menos 4, y nos piden calcular cuánto vale f compuesta con f, es decir, la función compuesta con ella misma, haríamos lo mismo. A la función f le metemos la función f. Es decir, en todos lados donde aparezca x, vamos a poner lo que valga f. En este caso, la función es eleva al cuadrado algo y réstale 4. ¿Qué voy a elevar al cuadrado? Pues a f. Es f compuesta con ella misma. Entonces tendríamos acá x cuadrado menos 4. En lugar de x, estamos poniendo lo que vale f. Si hacemos la operación, nos queda x elevado a la cuarta, menos 8x cuadrada más 16, y a eso le vamos a restar 4. Si hacemos la simplificación de términos semejantes, tenemos x a la cuarta, menos 8x cuadrada, más 12, y esto sería la composición de f con ella misma. X a la cuarta, menos 8x cuadrada, más 12. Y hemos terminado. Tengan mucho cuidado a la hora de hacer las operaciones. Lo que puede llegar a causarles problema es equivocarse, por ejemplo, no recordar cómo se eleva al cuadrado, realizar operaciones incorrectas, por ejemplo, no cuidar signos, etc. Eso es lo que podría hacer que se equivoquen. De ahí en fuera, pues simplemente sustituir. En lugar de poner una variable, se pone la función y ya. Veamos la siguiente pregunta. Nos están diciendo que tenemos a la función h mayúscula. La pregunta es la pregunta número 8. La función h mayúscula, que es agarrar 5 menos 2x y elevarlo al cubo. Y el ejercicio nos dice que esa función h mayúscula se obtiene haciendo la composición de dos funciones, una llamada g y la otra llamada f. Si nosotros sabemos que h se obtiene así, entonces deberemos de tomar en cuenta que la función h es el resultado de agarrar a la función f y meterle la función g. Porque es lo que dice el problema, ¿no? Tenemos una composición entre funciones. Entonces, si yo tengo una función adentro de otra función, la pregunta sería, ¿qué puedo observar acá? ¿Qué está dentro de qué? Podemos darnos cuenta que tenemos dos cosas. Primero, algo que está elevando al cubo y algo que está dentro de haber elevado al cubo, que es 5 menos 2x. Entonces es claro que 5 menos 2x es lo que está adentro de esta función, elevar al cubo. Por lo tanto, la función g tiene que ser esta, lo que está adentro. Y la función f tiene que ser elevar al cubo, que en este caso sería x elevado al cubo. Esa sería la respuesta. X elevado al cubo es la función y 5 menos 2x es lo que está dentro de esa función. Con eso hemos terminado el ejercicio. Podríamos intentar otra, por ejemplo. Si vemos acá, la expresión es raíz cuadrada de 2x más 9. 2x más 9 es lo que está adentro de la raíz cuadrada. Y lo que debe de estar adentro es la función g. Entonces, g debe de valer 2x más 9. Y entonces, ¿quién es f? Ah, pues f es la raíz cuadrada, porque estamos calculando raíz cuadrada de algo. Raíz cuadrada de x es la función f, y 2x menos 9 es la función g. Y con eso ya tenemos la respuesta. O, por ejemplo, esta. 3x más 7 elevado a la 6. 3x más 7, menos 7, perdón, es lo que está adentro. Eso tiene que ser g, 3x menos 7. Y elevado a la 6, pues tendría que ser la función externa. X a la 6 es la respuesta. Y nuevamente, así se resuelve la pregunta. Identifiquen simplemente qué está dentro de qué
Con eso es suficiente para contestar. En el caso de esta pregunta, recuerden que lo que hacíamos para contestar y para saber cuál era el dominio y el rango de la composición, pues simplemente lo que hacíamos era identificar qué es lo que tenían en común. Para que pueda existir una composición, el rango de una de las funciones tiene que coincidir con el dominio de la otra, porque lo que estamos haciendo es componer a las funciones. Entonces, para contestar esa pregunta, agarren a los términos de adentro, déjenme seleccionamos acá y le quitamos el relleno, agarramos a los términos de adentro y observamos qué es lo que tienen en común. Por ejemplo, el 0 aparece en común, el 1 también aparece como un número en común, el 2 también, y el 6 también. Y de hecho son los únicos, ya no hay más. Por lo tanto, estos son los números que me van a ayudar a mí a determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio son los números que aparezcan acá, y el rango son los números que aparezcan acá. Y para saber cuáles son, simplemente observamos cuáles son aquellos números que me devuelven estos, que son los que tienen en común. Y los escribimos acá en forma de lista. Entonces, vamos a hacerlo. En el caso del dominio, para que me devuelvan el 0, tiene que ser el número 9. Para que me devuelva el número 1, tiene que ser el número 5. Para que me devuelva el número 2, tiene que ser el 6. Y para que me devuelva el 6, tiene que agarrar el número 7. No importa que no los pongan en orden, se pueden quedar así. Y el rango son los valores que obtenemos como resultados. Si obtengo el número 0, entonces eso me devuelve un 6. Si agarro el número 1, también me devuelve el 6. Si agarro el número 2, me devuelve el 1. Entonces el 6 y el 1 también se agarra. Y si agarro el número 6, me devuelve también el número 1. Entonces el rango de esta función, o de estas dos funciones que se van a componer, sería 6 y 1, y su dominio son 9, 5, 6 y 7. Recuerden que la idea es, yo agarro un elemento del dominio y puedo llegar a algún elemento del rango a través de este puente. Pues, por ejemplo, si yo agarro el número 5, el 5 me lleva al 1 y el 1 me lleva al 6. Si yo agarro el número 6, el 6 me lleva al 2 y el 2 me lleva al 1. Pero si, por ejemplo, agarro el número 0 no me lleva a ningún lado, porque se queda nada más hasta acá. Por lo tanto, así podemos determinar quién es el dominio y quién es el rango en esta pregunta. Veamos la siguiente. El número 10 dice, supón que tienes estas funciones, f que es x menos 4 entre x más 5 y g que vale 2x menos 11. Encuentra cuál es la composición f compuesta con g y especifica cuánto vale el dominio. Entonces vamos a ver. La función f es x menos 4 entre x más 5. Y la función g es 2x menos 11. Entonces, si nos están pidiendo la función compuesta f con g, a f tenemos que evaluarla en g. Es decir, recuerden, g va dentro de f. ¿Quién es f? F es algo menos 4. Entonces, algo menos 4. Y esto está dividido entre algo más 5. Ahí tenemos a f. ¿Qué vamos a poner en f? Pues vamos a meter a la función g. La función g es 2x menos 11. 2x menos 11. Y hacemos las operaciones que salgan. En este caso, arriba, sin ningún problema puedo quitar paréntesis, me queda 2x menos 11 menos 4, o sea, 2x menos 15, y abajo 2x menos 11 más 5, es decir, 2x menos 6. Y esa sería la función. En este caso, tenemos una función que tiene forma de división, y por lo tanto, debemos de cuidar que el denominador no se haga 0. Para eso, 2x menos 6 lo igualamos a 0 y vemos cuál es el valor que hace 0 al denominador. Es claro que ese valor es 3. Por lo tanto, no podemos agarrar el número 3 y el dominio entonces sería de menos infinito a 3, unión de 3 a infinito. Con eso sabemos el dominio. Y la regla de correspondencia pues, simplemente sería copiar esto, ¿no? 2x menos 15 y 2x menos 6. Y listo, hemos terminado. Así se contesta el ejercicio. Compónganla las funciones y lo que les dé, pues ven cuál es el dominio, ¿no? Veamos la pregunta 11. Dice, tenemos a las funciones 1 entre x menos 4 y 7 entre x, y lo mismo. Nos piden f con g, nos piden simplificar la respuesta tanto como se pueda, y también que pongamos cuál es el dominio, ¿no? Entonces, f
es 1 entre x menos 4. G es 7 entre x. 7 entre x. Y nos piden encontrar cuánto vale f compuesta con g. Nuevamente, f compuesta con g es en donde aparezcan las x en f, vamos a poner g. ¿Quién es f? 1 entre algo menos 4. ¿Qué voy a poner aquí? Lo que valga g. 7 entre x. Inmediatamente vemos que esta expresión tiene una restricción y la restricción es que x no puede valer 0. Porque si valiera 0, tendríamos 7 sobre 0 y eso está prohibido. No podemos tomar el 0 como parte del dominio. El siguiente paso sería simplificar al máximo esto. Como tenemos una división entre x, algo fácil que podríamos hacer para quitar esa división entre x es multiplicar todo por x. Si yo hago eso, entonces, si multiplico x por 1, pues me queda x. Si multiplico 7 entre x por x, pues se elimina la x y nada más me queda un 7. Y si multiplico 4 por x, pues me queda 4x. Con eso ya tenemos cuál es la función. Y lo único que tenemos que cuidar es que el denominador de esto no se haga 0. 7 menos 4x lo igualamos a 0 para saber cuál es el valor que hay que evitar. Menos 4x tiene que ser igual a menos 7 y por lo tanto x no puede ser 7 cuartos. Entonces, en este caso hay dos números que tenemos que evitar, el 0 y el 7 cuartos. Por lo tanto, el dominio es fácil de escribir. Recuerden, siempre empezamos con el más pequeño, de menos infinito a 0, unión de 0 a siguiente, que es 7 cuartos, unión de 7 cuartos hasta infinito. Y listo, hemos escrito el dominio. Y la regla de correspondencia, pues ya vimos que la respuesta era x entre 7 menos 4x. Entonces, con esto hemos terminado de contestar. Tengan cuidado, en este tipo de ejercicios donde tenemos dos funciones que tienen forma de fracción, cuando metemos una dentro de la otra, inmediatamente tenemos que evitar los números que no admite una de las funciones. Eso es en común, en general. Y cuando hacen la operación o simplifican términos, pues hay que encontrar qué es lo que debemos de evitar para la función que nos da como resultado, ¿no? Que en este caso, el número que había que evitar era el 7 cuartos. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Veamos la siguiente pregunta. La pregunta es la pregunta número 12. Nuevamente es una pregunta de leer. Entonces, tengan mucho cuidado, lean bien qué dice. Dice, el área de superficie, que se representa con la letra S, de un globo cuyo radio es R, está dada por esta expresión. Este es el valor del área. El radio, que se va a llamar P, está dado por esta expresión. Observen que la fórmula del área tiene 4 veces pi por el radio al cuadrado y nos están diciendo cuánto vale el radio. Entonces la pregunta es, escribe una fórmula para que se va a llamar n, de tal manera que se observe cómo va cambiando el radio según el tiempo. Si nosotros sabemos que el área de la superficie se representa así, 4pi por radio al cuadrado, 4pi por radio al cuadrado, y sabemos que el radio, es lo que nos dice el ejercicio, que el radio se representa con una función que depende del tiempo y es 7 tercios de t, entonces podríamos escribir esta función haciendo el cambio del valor del radio. Es decir, podríamos escribir 4 veces pi por lo que valga el radio al cuadrado. Y el radio vale 7 tercios de t. Entonces, esta nueva función, que solamente depende de t, es la que se llama n de t. Esta pregunta específicamente contiene muchas funciones, muchas letras. Entonces, es fácil confundirse. Lean bien para qué sirve la primera ecuación, para qué sirve la segunda, función, y luego construyan lo que les están solicitando. En este caso, la respuesta sería 4pi por el radio vimos que valía 7 tercios de t, elevado al cuadrado, perdón. Entonces, esta es la respuesta. La misma pregunta nos dice que no es necesario simplificar, entonces pues lo dejamos así. Aquí, perdón,
Cuando escribo, a veces escribo espacios, entonces me lo marca como error. Bien, a ver, vamos a ver otro. Dice, el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Y el radio es esto, 4t más 3. Entonces, ¿cuál sería la fórmula si yo mezclo el radio con esto? Pues es 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio al cubo. Pero yo sé que el radio es 4t más 3. Porque es lo que dice el ejercicio. El radio es 4t más 3. Entonces, esa es la respuesta. Y así se contesta. A ver, otro. Dice, el valor en euros, sabiendo cuántos dólares son, es esta expresión. El costo en dólares para comprar N carteras es esta expresión. Escribe una fórmula que nos dé el costo en euros, comprando N carteras. Ok, observemos. Nosotros sabemos cómo convertir a euros algún valor de dólar. Y esta expresión nos dice cuántos dólares se están comprando. Entonces, si yo quisiera saber cuántos euros se están comprando, entonces agarro esta expresión y le aplico esta fórmula. Entonces, la respuesta sería 9 décimos por los dólares que gasté. 99n más 23. Y ya está. Ya tenemos el resultado. En este caso, puede llegar a ser complicado porque ahora hemos metido dentro del anterior, o puede ser al revés, dentro del siguiente. Siempre vean simplemente qué es lo que quieren que quede como respuesta. Quieren que la letra N es lo que quede como resultado, como respuesta. Si yo en lugar de N pusiera esto, pues lo que quedaría como resultado sería la letra D. Si yo lo hago al revés, lo que queda es la letra N, que esa es la variable. Veamos la siguiente. Dice, sabemos que la fórmula del área de un triángulo que tiene una base B y una altura H es esta. El área sería 1/2 de la base por la altura. Nos dice, supongamos que la base es 6 unidades más pequeña que la altura. O sea, la base es lo que valga la altura menos 6, porque es 6 unidades más pequeña. Escribe la fórmula para calcular el área solamente usando la letra H. Tiene sentido. El área se calcula como 1/2 de la base por la altura, pero sabemos que la base se puede escribir como la altura menos 6. Entonces esto quedaría así. En lugar de la base pusimos lo que vale, altura menos 6. Esa es la respuesta. Como no es necesario simplificar, pues escribimos 1/2 de la base es la altura menos 6 por la altura. Y ya está, esa es la respuesta. Tengan cuidado a la hora de leer la pregunta, en realidad no es difícil. Vamos a ver otro. Dice, el volumen es la R es el radio y la H es la altura. Si suponemos que la altura es 7 unidades más pequeña que el radio, entonces la altura tiene que ser el radio menos 7 unidades. La pregunta entonces sería, escribe el volumen solamente usando R. Pues ahí está, pi por el radio al cuadrado por la altura, pero la altura es el radio menos 7 unidades. Pues ya acabé, ese es el resultado. Por ejemplo, la misma. Tenemos el área, que es 1/2 de la base por la altura, y sabemos que la base es 4 unidades más corta que la altura. Pues nuevamente, la base es la altura menos 4. O sea que el área sería 1/2 de la base, la base es altura menos 4 por la altura. Y ya está, hemos terminado. Entonces tengan cuidado a la hora de leer el ejercicio, es lo único que podría complicarse. En realidad nada más es cambiar. En lugar de poner la base, poner lo que vale, ¿no? La base en este caso es la altura menos 4, pues en lugar de la base pusimos altura menos 4. Y pasa lo mismo con el ejercicio 12. Solamente lean qué debe de ir dentro de qué y con eso es suficiente para contestar. Con esto hemos abordado todos los tipos de ejercicios. Espero les sea de ayuda este video. Nos vemos.